Las crisis de la democracia, ¿a dónde pueden llevarnos el desgaste institucional y la polarización? Un ensayo de Adam Przeworski. Prefacio. Escribir este prefacio es un ejercicio de humildad. En este libro, por ejemplo, nunca se menciona a la Argentina como un país donde la democracia podría estar en crisis. Tampoco contempla las trayectorias de Brasil, Chile o México durante las últimas décadas. El motivo es que cuando escribía el borrador de la versión en inglés del presente volumen, creía firmemente en la solidez de las instituciones democráticas de esos países, tanto en Argentina como en Brasil. Incluso las crisis políticas más agudas se procesaron de conformidad con las normas constitucionales. En la Argentina, ante las crisis de 1989 y 2001, no dejó de seguirse escrupulosamente lo dispuestos por su constitución. Lo mismo sucedió con la primera crisis sufrida por la democracia del Brasil, predictadura militar. El impeachment al presidente Fernando Collor de Mello en 1992. El traspaso del poder del presidente Fernando Henrique Cardoso al presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2003 fue para mí prueba de que las instituciones brasileñas pueden soportar en forma pacífica una crisis política de gran magnitud que habría resultado impensable en muchas democracias, como desde luego en la de los Estados Unidos. A la vez, interpreté el alejamiento pacífico del cargo de Mauricio Macri como una prueba de que la derecha argentina ya no es golpista. Por último, en Chile, México, a pesar de los estallidos ocasionales de protestas populares, el control del gobierno se alternó pacíficamente entre la centroizquierda y la centroderecha. Lo que no anticipé fue que en varios países latinoamericanos se intensificarían tan velozmente la polarización política, la erosión de los partidos de centro y la irrupción de los extremos. La trata de los mismos patrones que observé en los países analizados en el presente volumen y son peligrosos para la democracia. El sistema democrático funciona correctamente cuando los conflictos que surgen en una sociedad, sean cuales fueren, se procesan de manera pacífica dentro del marco institucional, fundamentalmente mediante el mecanismo de las elecciones. Este mecanismo, sin embargo, solo obra de forma adecuada cuando lo que está en juego en las elecciones no es demasiado pequeño. Esto es, cuando los resultados de las elecciones tienen incidencia en las políticas que procuran implementar los gobiernos y en el bienestar de los diferentes grupos, ni demasiado grande, lo que equivale a decir
cuando una derrota electoral no resulta intolerable para los perdedores. La polarización política, que tiene raíces profundas en las divisiones económicas, sociales y culturales, vuelve las derrotas electorales difíciles de aceptar e induce a los perdedores a orientar sus acciones fuera de la erosión de las instituciones y las normas democráticas. Nos deja con más preguntas que respuestas. No debemos creer en los diagnósticos que pretenden saber y conocerlo todo. Es más, aunque los efectos sean similares, las causas pueden no ser las mismas en diferentes países. Pero no cabe dudas de que las instituciones representativas tradicionales están pasando por una crisis en muchos países del mundo. En algunos de ellos ocupan el poder líderes antiestatistas, prejuiciosos y xenófobos, nacionalistas y autoritarios. En muchos otros, los partidos de esa calaña siguen logrando avances electorales en un momento en que gran cantidad de los ciudadanos situados en el centro político ha perdido confianza en los políticos. Los partidos y las instituciones, las denuncias dirigidas a las instituciones representativas suelen desestimarse por considerárselas una manifestación de populismo. No obstante, la validez de las críticas a las instituciones tradicionales es evidente. Es poco sincero quejarse de esas reacciones y lamentarse al mismo tiempo de la persistente desigualdad. Del siglo XVII en adelante, las personas situadas en ambos extremos del espectro político, aquellos para quienes constituía una promesa y aquellos que la consideraban una amenaza, creyeron que la democracia, específicamente el sufragio universal, generaría igualdad en las esferas económicas y social. Esa creencia todavía se encuentra consagrada en el caballito de batalla de la economía política contemporánea, el modelo del votante medio. La persistencia de la desigualdad constituye evidencia prima facie de que las instituciones representativas no funcionan como deben, al menos no como casi todo el mundo creyó lo harían. Por lo tanto, no debe sorprendernos el ascenso del populismo, el descontento con las instituciones políticas que reproducen la desigualdad y no ofrecen alternativas. La coexistencia del capitalismo y la democracia siempre fue problemática y endeble. Esa tensión se encuentra su mejor caracterización con el comentario de Marx acerca de la Constitución burguesa de Francia en 1848. Esta Constitución, mediante el sufragio universal, otorga la posición del poder político a las clases cuya esclavitud social debe eternizar, al proletariado, a los campesinos, a los pequeños burgueses y a la clase cuyo viejo poder social sanciona. A la burguesía la priva de las garantías políticas de este poder. Encierra la dominación política de la burguesía
en unas condiciones democráticas que en todo momento ponen en peligro los fundamentos mismos de la sociedad burguesa. Exige de los unos que no avancen pasando de la emancipación política a la social, y de los otros que no retrocedan pasando de la restauración social a la política. Marx, 1952. No obstante, en algunos países, específicamente la democracia y en el capitalismo, coexistieron sin interrupciones durante al menos un siglo, y en muchos otros países durante periodos más breves, aunque de todos modos extensos, la mayoría de los cuales continúan en la actualidad. Los partidos de la clase trabajadora, que habían albergado la esperanza de abolir la propiedad privada de los medios de producción, comprendieron que su objetivo era inviable, aprendieron a valorar la democracia y a administrar economías capitalistas cuando les era posible acceder al poder mediante elecciones. Los sindicatos, también considerados en un inicio una amenaza de muerte para el capitalismo, aprendieron a moderar sus demandas. Los burgueses aprendieron a convivir con esas demandas moderadas. El resultado fue un compromiso de clase democrático. Los partidos de los trabajadores y los sindicatos consintieron el capitalismo, mientras que los partidos políticos burgueses y las organizaciones empresariales aceptaron cierto nivel de redistribución del ingreso. Los gobiernos aprendieron a organizar ese compromiso, regularon las condiciones laborales, desarrollaron programas de seguro social e igualaron oportunidades, al tiempo que promovieron la inversión y contrarrestaron los ciclos económicos. Si bien los socialistas aprendieron a vivir con el capitalismo y en algunos países tuvieron un éxito razonable en lo que respecta a mitigar la desigualdad del ingreso y generar crecimiento, el proyecto político de recaudar impuestos, asegurar los ingresos y brindar servicios sociales llegó a su límite en la década de 1970. En Suecia, donde se originó ese proyecto y donde alcanzó su mayor avance, los socialdemócratas intentaron extenderlos en esa década, otorgando voz a los trabajadores en la organización de la producción, codeterminación e introduciendo cierto grado de propiedad pública de las empresas, fondos de los asalariados, pero ninguna de las reformas llegó lejos. La ley newtoniana del capitalismo es que la desigualdad aumenta en forma sostenida a menos que su crecimiento sea contrarrestado por acciones del gobierno enérgicas y recurrentes. El proyecto de la socialdemocracia consistía en alimentar las causas de la desigualdad y contrarrestar sus efectos, pero perdió ímpetu. Confrontados con la ofensiva neoliberal de los años 80, los partidos de centro izquierda incorporaron el lenguaje de los llamados trade-off entre igualdad y eficiencia, redistribución y crecimiento. A medida
que la derecha se movió ideológicamente más hacia la derecha, la izquierda la siguió. Las políticas de gobierno de diferentes filiaciones partidarias se volvieron casi imposibles de distinguir. Responsabilidad fiscal, flexibilidad del medio laboral, libre flujo de capitales, debilitamiento de los sindicatos, reducción de los impuestos a los ingresos elevados. Como resultado de la desigualdad persistió donde ya era alta y se incrementó en forma marcada en muchos países en los que no era tan profunda. Los subsidios dirigidos a los más pobres mitigaron la desigualdad en algunos países, Brasil en particular, pero los mercados liberados y sin restricciones produjeron de manera incesante la desigualdad de los ingresos percibidos. Este es el contexto en el cual debemos situar la crisis actual de las instituciones representativas. Las elecciones rara vez ofrecen muchas opciones. La mayor parte del tiempo, quien se desempeña en el cargo de gobierno sigue el mismo paradigma de políticas que el que seguirían sus opositores derrotados, con no más de algunas diferencias menores para los electores particulares. Pero una vez, como consecuencia de la ofensiva neoliberal, la totalidad del espectro de opciones en materia de políticas se desplazó hacia la derecha, mientras que el ingreso de cerca de la mitad de los asalariados siguió estancado en las últimas décadas. Los individuos aprendieron que votaron, los gobiernos cambian y sus vidas siguen siendo las mismas. Cuando hace algunos años estudié las elecciones que condujeron a cambios mayores en los paradigmas de políticas con la llegada al poder de la socialdemocracia a Suecia en 1932, el neoliberalismo en el Reino Unido y los Estados Unidos entre 1979 y 1980, creí que una condición necesaria para que los votantes dieran su apoyo a un partido que proponía algo sin precedentes era que ese partido contara en su haber con antecedentes de responsabilidad, de haber ocupado cargos en el pasado y de haber actuado como todos los demás partidos cuando eran gobierno. Przeworski, 2014. Sin embargo, las victorias de Bolsonaro y Trump